Bueno, vamos a hablar de autoestima. Antes de empezar, sí quiero decirles que este es uno de los temas que vengo posponiendo hace muchísimos episodios. De hecho, lo he querido abordar desde los primeros, tanto porque considero que es algo demasiado importante y tiene muchas perspectivas desde las cuales se puede hablar, como también por el hecho de que soy una persona que tiene una página de dibujos que tienen muchísimo alcance y la mayoría, por no decir que casi todos, engloban un poco de autoestima. Así que había estado posponiéndolo mucho, no porque sea un tema que se me haga difícil hablar ni nada por el estilo, sino porque considero que es un tema que hay que saber desde dónde abordarlo. También se me hace un poco delicado, aunque yo haga muchas ilustraciones sobre el tema, se me hace un poco delicado. Y obviamente no quisiera que me funaran ni nada por el estilo. Pero, para serles muy honesto, ya no me importa, me da realmente igual. Así que, igual mucha gente lo pide, así que vamos a empezar. Creo que cuando hablamos de autoestima es un término demasiado grande y también pienso que con la facilidad que tenemos para las redes sociales ahorita mismo es muy sencillo creer que la autoestima nada más es como nos vemos físicamente. Creo que cada vez las redes sociales, más que todo ahorita mismo pues Instagram y TikTok, es muy sencillo que se romantice la autoestima, creyendo que la autoestima nada más es como nos vemos físicamente, que la única manera en la que nos podemos, por así decirlo, sentir bien con nosotros mismos es cuidando nuestro aspecto físico, cuando considero que no hay nada más alejado de eso. Principalmente lo digo porque el proceso de autoestima que tiene una persona pero nunca se va a replicar con el que tiene otra. Por más videos de internet que tú veas, por más cosas que leas, lo que le funciona a una persona no le funciona a otra. Y el camino de autoestima que tiene una persona nunca va a ser igual al que tiene otro. Por la razón que sea, por el contexto, por la vida que tiene, por con quienes crecieron, cómo creció, los pasatiempos que tiene, la cosa que sea, el proceso de autoestima nunca es igual para todos. Y como que considero que las redes sociales promueven que lo mismo nos sirve a todos. Creo que para nada es un secreto que en todas las redes sociales siempre hay una aspiración de vida que la mayoría de personas que estamos en las redes sociales pues tenemos. ¿A qué me refiero? Siempre hay una persona que nosotros quizás seguimos por lo que sea, por el estilo de vida, por cómo es físicamente, porque quizás nos gustaría tener ese estilo de vida, porque quizás pensamos que el aspecto de nosotros sería mejor si tuviéramos el aspecto de esa persona. Y no lo digo en su totalidad, sino que es muy sencillo. Esto me pasaba a mí hace muchos años quizás. No tanto con el aspecto físico, sino con la manera de ser, que eso lo va a tratar un poquito más adelante. Pero creo que es muy sencillo como compararnos con lo que quizás son otros. Y a veces ni siquiera con lo que son, sino incluso con lo que tienen. O sea, es muy sencillo que en una red social, por ejemplo, no sé, TikTok, Instagram, en las cuales estamos tan expuestos a tantas personas y a tantas variedades de vidas, empecemos a comparar la vida de nosotros, que es una vida que quizás, a ver, todos tenemos vidas muy diferentes y pues realmente es muy sencillo entrar, por ejemplo, a TikTok o Instagram y comparar tu vida con la de otra persona. Y más quizás porque si tú quieres hacer algo y te metes en una red social y ves que una persona sí lo puede hacer, por la razón que sea, porque tiene un mejor contexto que tú, porque vive en otro lugar, porque tiene facilidades que tú no tienes, va a ser muy sencillo compararla. Y esto va un poco de lado con lo que hablé en el episodio pasado, del contexto, que las personas nunca van a tener el mismo contexto por la razón que sea. Y yo sé que todos sabemos que nunca vamos a tener la misma vida que tienen las otras personas. Sin embargo, es muy sencillo. Cada vez consumimos más TikTok, cada vez consumimos más Instagram, cada vez es más sencillo compararnos por tantas cosas que vemos que son diferentes a lo nuestro. Hace muy sencillo que empecemos a pensar que el estilo de vida que tenemos, donde vivimos, el cuerpo que tenemos, el trabajo que tenemos, es súper malo y es lo peor de todo. Y cualquier persona tiene algo mejor que yo, porque obviamente al tener tantas cosas enfrente de nosotros, es muy sencillo compararnos y eso es inevitable. Y aquí yo no quiero venir a decirle a las personas que está mal hacerlo, como lo hacen la mayoría de personas y psicólogos, pero es normal hacer eso. ¿Que no es lo mejor que uno puede hacer? Sí, pero realmente es algo normal porque es un proceso natural en cualquier ser humano. Yo estoy seguro que la persona que tú ves en las redes sociales, por lo que sea, porque tiene un estilo de vida mejor que el tuyo, porque es más guapo o es más guapa, porque tiene más dinero,
esa misma persona se compara con otra persona. Y así sucesivamente, y así sucesivamente. Y luego porque la comparación nos ataca a todos por igual. Créeme que la sensación que sientes tú, la siente la persona a la que tú te quieres parecer, a donde tú quieres llegar o el estilo de vida que tú quieres tener. Esa persona se compara con alguien y tiene inseguridades es igual que las tienes tú. Y lo más curioso de eso es que todo lo que yo acabo de decir, la mayoría de personas ya lo sabemos. Sin embargo, a veces esa comparación inconsciente, muchas veces está ahí, muchas veces sabemos que el estilo de vida que tienen las personas nunca es el mismo. Y por eso quizás lo que tú tienes ahora, o sea, es muy injusto contigo compararlo con una persona que va mucho más adelante, tiene muchas más facilidades o sencillamente es diferente a ti. Principalmente por el contexto, porque todos tenemos contextos súper diferentes. Y acompañado este tema de la comparación, creo que hay un modelo en las redes sociales que como que cada vez se muestra más y es esta idea o este afán de que todas las personas tenemos que cruzar el camino de la autoestima por el mismo lugar. Entonces, no sé, te sale un video de 5 cosas que tú tienes que hacer para mejorar tu autoestima y que otra persona le sirvió a una persona que es totalmente diferente a ti. ¿Y qué pasa ahí? Que como nosotros no hacemos lo que vemos en ese video, o eso que vimos en ese video, lo intentamos y no nos sirvió, empezamos a pensar que ya por el hecho de que eso no nos sirviera, pues ya estamos fallando. Y realmente considero que es una tremenda bobada, porque la misma cosa no le funciona a todas las personas. Porque básicamente la autoestima está compuesta por muchísimas cosas y todas las personas ven la autoestima de una manera diferente. Hay muchísimos tipos de autoestima. Está la autoestima personal, está la autoestima física, está la autoestima laboral, está la autoestima social. Y la autoestima es muy diferente para todos. Por eso lo que a una persona le sirve nunca te va a funcionar a ti, porque no todos estamos en el mismo lugar. Aquí voy a poner un ejemplo. Si muchos de ustedes escucharon la mayoría de los podcasts, saben que una de las cosas que a mí personalmente más me costó aceptar es el hecho de yo cómo era como tal, o sea, mi personalidad como tal. El entender que yo era diferente a los demás. Y el entender que él, como yo soy, igualmente me hace singular y me hace especial para algunas personas. Y algunas personas se van a sentir atraídas por eso y no por eso tengo que cambiar mi forma de ser para poder ser como los demás. O sea, en mi caso, digamos que la autoestima que yo tuve que mejorar y yo en lo personal, ¿cómo veo la autoestima? O sea, John, la persona que les está hablando, es el hecho de ser fiel conmigo mismo. Creo que es algo incluso un poco más personal. ¿Y qué pasa? Que yo tengo que entender que para otras personas no es lo mismo. Por ejemplo, a mí qué me pasa, y no es por ser engreído, yo con la parte, digamos, física mía, me siento muy cómodo. Y es algo por lo que yo no me preocupo tanto. Y entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que entender que a muchas otras personas les pasa lo contrario. Se preocupan muchísimo más y están mucho más atentos a su parte física, por las razones que sean, que quizás por su parte personal, que se desenvuelven súper bien y no les preocupa tanto, no se esfuerzan tanto por ser fieles con ellos mismos, pero sí se preocupan mucho con su parte física, porque les importa demasiado por la razón que sea, y eso no está bien ni mal. Digamos que todas las personas van a tener un área en la que consideran que ahí está su autoestima, así como hay otra cara de la moneda que son las personas que les importa y que toda su autoestima está basada en su trabajo y que necesitan que en su trabajo les vaya bien. Porque si en su trabajo les va mal, pues su autoestima se baja y creen que su valor se va a bajar. Y todos estos videos, todos los TikToks que salen, no son aplicables para todos porque el proceso de la autoestima no es el mismo ni es igual para todos. ¿Y cómo más se puede ver? Creo que todos conocemos a esta persona, o todos tenemos un amigo o un conocido o alguien que nosotros vemos que es una persona que quizás tiene muchísimo dinero, pero se le dificultan muchas cosas, como que quizás las cosas que yo dije ahorita, como aceptarse ellos mismos, como sentirse cómodos con su aspecto físico, como socializar, como tener amigos. Y esas personas no tienen problemas con su área laboral ni nada por el estilo. Sus problemas de autoestima quizás están en otros lugares y eso está bien, pero va a ser muy absurdo pensar que las mismas cosas para mejorar la autoestima nos van a funcionar a todos. Y ahora conectado con eso quiero hablar de los procesos, porque los procesos es lo mismo, los procesos no son iguales para todos. Puede que el proceso de una persona para mejorar su autoestima se vea principalmente en, digamos, ir al gimnasio. En ir al gimnasio y en trabajar en sí mismo, en trabajar en su parte física
y en ver cambios en su parte física, y porque eso los va a hacer sentir un poco mejor a ellos mismos, van a creer que sí están trabajando en ellos mismos, van a creer que están haciendo algo por ellos mismos, y pues quizás con el paso del tiempo, trabajando en ellos mismos, viendo los cambios y quizás viendo cómo los demás les reafirman esos cambios porque ven los cambios y las demás personas también ven eso. Quizás trabajando de poco a poco en su aspecto físico, esa cosa va a servirle a un tipo de persona. Pero ¿qué pasa? Que va a haber otro tipo de persona que ese tipo de cosas no la van a llenar por nada. ¿Cómo qué? Como el hecho de poner límites, como el hecho de decir que no, porque muchas veces para algunas personas el trabajar en esas cosas que son cosas más propias, el trabajar en su seguridad, en reforzar sus opiniones, en no flaquear nunca las opiniones, sino dejarse guiar por los demás. Muchas veces es autoestima para otras personas y la parte física puede que no les importe tanto. Me atrevería a decir que eso soy yo. Digamos que yo me siento muy cómodo con mi parte física, pero realmente como yo trabajo lo mío es más como en mi parte interior. Que eso no desmerita que el trabajar en la parte física de uno no tenga que ver con el amor propio, porque no se trata de eso, sino que todas las personas lo vemos súper diferente. Y también es importante tener en cuenta que todos estos procesos son súper diferentes en los tiempos. O sea, los tiempos son muy diferentes para todos. ¿Por qué lo digo? Porque todo tiene sus variantes. Aquí voy a poner un ejemplo. La mayoría de personas pensarían que hacer un cambio físico es más sencillo que trabajar como en tu personalidad como tal. Pero hay muchísimas variantes. Si tú, por ejemplo, quieres hacer un cambio físico, pero eres una persona que desde pequeño o toda su vida ha tenido problemas alimenticios, es algo que va a ser muy difícil para ti. ¿Y qué va a pasar? Quizás sea muy difícil para ti. No estoy diciendo que sea así. Pero ¿qué va a pasar? Que probablemente en ese proceso tú tengas decaídas o tengas sus altibajos. Y es algo que va a tomar tiempo. Cosa que también pasa con las personas que quizás su autoestima se ve más como en la parte interna. Muchas veces trabajar en nosotros mismos en la parte interna no basta. No basta con hacer cosas por uno mismo, no basta con poner límites, porque trabajar la mente es algo súper difícil. ¿Y qué pasa con esos procesos? Que muchas veces vamos a creer que los estamos haciendo bien y va a pasar algo y vamos a retroceder 5 pasos. Igual que con el cambio físico. Vamos a retroceder 5 pasos. ¿Y ahí qué pasa? Que vamos a tener que buscar ayuda. ¿Cómo qué? Quizás buscar terapia. Quizás buscar una persona que le diga a uno las cosas que uno quizás no está viendo. Y eso va a tomar tiempo y no es un tiempo que esté previsto porque todas las personas somos súper diferentes. Y los procesos de trabajar en la autoestima no es algo que tome 1 mes, ni 2, ni 3, ni 6 meses. Es algo que toma incluso años. Porque modificar los patrones con los que uno viene no es algo sencillo. Sea un patrón físico, sea un patrón de la cosa que sea un patrón de cómo piensas, de cómo actúas, de las cosas que comes, de cómo reaccionas. Eso no son cosas sencillas. Y la autoestima no es algo lineal, que es lo que quisiera tocar acá. Como dije ahorita, puede que tú creas muchas veces que lo estás haciendo súper bien. Y sí, posiblemente sea así. Pero muchas veces va a llegar un momento en el que algo va a pasar. Alguna situación te va a detonar algo te va a hacer retroceder. Y vas a creer que todo lo has perdido, que todo el proceso, que todo el camino que llevas lo perdiste, pero realmente no es así. Sencillamente la vida son altibajos y a veces uno está arriba y a veces uno está abajo. Y en la autoestima siempre es así. Y no es como que tú algún día llegas a la meta. Si creemos que por una metáfora la autoestima es llegar a una meta. No, la autoestima es algo que se construye diariamente y para todas las personas es súper diferente. Por eso considero que algo importante a trabajar y a tener en cuenta cuando estamos hablando de autoestima es tener en cuenta la autenticidad con nosotros mismos. ¿A qué me refiero? Y conectado con todo lo que dije. No todas las cosas nos van a mover a todos por igual, ni todas las cosas nos van a hacer felices a nosotros. La autoestima muchas veces es de hacer cosas que a ti te gusten. Eso todo el mundo lo sabe. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Y por qué lo dije ahorita? Muchas veces lo que te dicen a ti, lo que te dicen que hagas, es algo que quizás no va a resonar contigo ni te va a gustar. Y es algo que no le ves ninguna razón para hacerlo. Y por el hecho de que lo hagan todos, no tienes necesariamente que hacerlo tú. ¿A qué me refiero? Si tú quieres hacer un cambio físico y toda la gente te diga que vayas al gimnasio y tú realmente no lo quieres hacer, porque sencillamente sabes que no te gusta, que no va contigo, hay otras cosas que tú puedes hacer, no sé, trotar, nadar, caminar, e incluso con otras cosas si no te gusta el deporte.
Ok, pues el cambio físico se puede hacer de a poco con otras cosas, no sé, modificando tus comidas o cosas así, pero tú sabes realmente lo que te gusta a ti. ¿Por qué? Porque sencillamente la mente sabe cuando uno hace algo que lo hace feliz a uno. No se trata realmente de hacer algo como para encajar, sino las cosas que uno hace para trabajar en uno mismo, que uno las haga realmente porque uno quiere hacerlas y no porque crea que es lo correcto o lo que los demás quieren o lo que los demás ven como bueno. Me puse las gafas y pues resulta que Katia vino acá a visitarme. ¿Cómo estás, bebé? Saluda a Katia. No la voy a quitar de la toma, así que voy a seguir. Y bueno, ya se fue. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchísimas cosas que nosotros inconscientemente nos van a hacer sentir mejor con nosotros mismos. Por ejemplo, a mí siempre me gustó tener un podcast. Y de hecho el tener el podcast me ha ayudado a mí a trabajar en muchísimas cosas. Por ejemplo, yo en lo personal me he considerado estos últimos muchísimos años una persona bastante segura como de sí misma. Sin embargo, cuando empecé a hacer el podcast, tener un podcast era algo que a mí me llamaba demasiado, me gustaba mucho, me gustaría mucho tener una voz y que las personas escuchen la opinión que tengo por la razón que sea, porque creo que tengo mucho para hablar y para decirle a las personas. Y cuando empecé a hacer el podcast, descubrí muchísimas cosas más de mí. No digo del todo que me impactó ni me he vuelto la persona más segura del mundo, ni que me ha cambiado la vida porque considero que ya lo era. Pero sí debo decir y debo aceptar que ha traído muchísimas cosas buenas, ha cambiado muchísimas perspectivas de mí, muchas ideas que quizás yo tenía se han ido modificando. Y lo digo para que ustedes sepan que la muestra más clara de hacer lo que a uno le gusta, por ejemplo a mí es algo tan pequeño como tener un podcast, sí puede ayudarle a uno a mejorar muchísimas áreas de la vida de uno. ¿Y esto aplica en qué? En cosas que a ti te gusten, como, no sé, hacer deporte, en, no sé, que te gusta el maquillaje, en salir a correr, en salir a cocinar. No sé, la cosa que a ti sea que te guste. Si tú la practicas, de alguna u otra manera tu autoestima va a mejorar. Obviamente, y te va a dar un poquito más de confianza a ti, pero obviamente tiene que ser algo que te guste a ti y no una cosa que te digan o que las personas te quieran imponer a ti para que tú hagas. Y otra cosa que creo que es la más difícil de todas, que es aceptar los tiempos. Porque como yo les decía ahorita, la autoestima es algo que nunca termina, pero cuando uno logra ver una mejoría no es algo que tome poco tiempo, es algo que lleva muchísimo tiempo, es algo de muchísima constancia. Y es algo que de una u otra manera puede hacer que uno se compare con los demás. Porque puede empezar a pensar que uno no va igual que los otros, cuando nunca tiene que ser así. Pero de alguna otra manera muchas veces nos vamos a comparar con los otros, con que los otros van más adelante por alguna otra razón, con que ya mejoraron, con que ya quizás tienen ese cambio físico que nosotros queremos, con que quizás ya se desenvuelven muchísimo mejor en sus trabajos, cuando quizás ya tienen la plenitud con ellos mismos que nosotros buscamos. Y pues es algo normal, porque la comparación, como les decía ahorita, es normal que pase. El tema de los tiempos es algo muy difícil, pero creo que lo más importante es tener en cuenta que no, los tiempos de nosotros no son iguales a los de los demás. A uno le puede tomar muchísimo tiempo hacer algo y uno puede hacer algo muy rápido y a otra persona le puede tomar muchísimo tiempo trabajar en eso. Entonces es muy injusto para uno mismo uno creer que tiene que mejorar las cosas en cierto tiempo, cuando realmente no es así. A veces uno mismo tiene que tropezarse con la misma piedra muchísimas veces para poder luego saber esquivarla, porque a veces la vida es así y te pone el mismo obstáculo muchísimas veces para que tú entiendas y te haga entender y entiendas tú solo que quizás las cosas no son como tú las querías y que a veces el aprendizaje te va a hacer chocarte muchas veces, pero tú eres el único que puede aprender de eso. Ahora, algo que considero que es muy importante y que marca bastante la diferencia es uno celebrarse sus cosas. Celebrar si uno sabe que está mejorando en algo. Por más pequeño que sea el logro, si te propusiste, no sé, ir 4 días a la semana al gimnasio y fuiste 3, pues bien, empezaste a ir bien. Cuando quieres poner un límite a las personas y empezar a decirle que no a todas, pero no se los puedes decir a todas porque quizás las personas más importantes para ti, porque por ejemplo puede que sean tu familia, o no les puedes decir que no porque se te hace muy difícil, pero a tus amigos y a los extraños si los estás diciendo, pues ahí estás progresando de a poco. Y digamos, no sé, quieres bajar, no sé, 3 tallas o subir 3 tallas en la cosa que tú quieras y bajas o subes una, eso ya es un gran logro porque pues estás haciéndolo a poco. Los grandes procesos nunca son como de la noche a la mañana. Creo que el ser uno consciente de eso
Y aunque creo que se diga mucho como el celebrarse los pequeños detalles, creo que eso sí es como de las cosas que más dice la gente, pero que sí son ciertas. Ojo, el hecho muchas veces son los pequeños detalles, pero con cosas que te gusten a ti. No tiene que ser los pequeños detalles con cosas que les gusten a los demás, ni que los demás te digan que hagan, porque créeme que no las vas a sentir igual. Lo más importante es que tú tengas en cuenta de que el camino que tú estás llevando no es igual al de los demás. Y las cosas que tú consigas haciendo los pasos que siguieron los demás, tú no las vas a sentir igual, porque tú no eres ellos. Y ya para terminar casi que el capítulo, si quisiera invitarte a que pienses que la autoestima para ti, porque esto no se suele hablar nunca, pero la autoestima para todos son cosas muy diferentes, como les dije en este capítulo. Y esto puede ser un poquito más introspectivo. Tienes que quizás analizar un poquito más en ti, mirar lo que te gusta a ti, lo que es importante. ¿Qué es quizás lo que te detona el dolor a ti? ¿Qué es lo que quizás te detona, no sé, una inseguridad? ¿Qué es lo que te hace sentir mal? Muchas veces es el lugar donde está ese dolor, es quizás la cosa que si tú la mejoras va a hacer que tu autoestima se vea muchísimo más potenciada. ¿Por qué lo digo? Si quizás a ti te duele mucho el tema de tu peso, por la razón que sea, quizás tú trabajando en esa área es donde vas a notar el máximo potencial y donde vas a notar que tu autoestima mejora bastante. O si quizás es cuando te cuesta mucho poner límites o te duele mucho que las personas sean crueles contigo, quizás cuando tú pones los límites, ahí es donde te vas a sentir quizás más empoderado, más empoderada. O si quizás para ti te sientes muy mal cuando no logras hablar en público, socializar con los demás, quizás ahí está lo que para ti te cambiaría el chip totalmente, que trabajes en esas áreas, que trabajes en quizás hablar un poco mejor en público, que trabajes en socializar un poquito mejor. Eso sí, si lo logras identificar, te invito a que empieces a trabajar en eso. Pero no te compares con los demás, no compares tu progreso ni lo que tú estás haciendo con los demás, ni con los tiempos de los demás. Y si ves que alguien empezó igual que tú y van por diferente camino o van en un diferente lugar o ves que quizás la persona va más avanzada que tú, no te sientas mal porque la vida es muy diferente para todos y la vida da muchísimas vueltas. Entonces te invito a que seas como un poquito más consciente de eso. Y si algo se te hace muy difícil a ti, tampoco seas tan duro contigo mismo. Los procesos de la cosa que sean, y que no solamente lo estoy hablando como de la autoestima en general, todos los procesos para uno identificar en lo que uno tiene que mejorar son cosas lentas, son procesos lentos. Y a veces incluso por más que uno se analice a uno mismo y uno intente mejorar y mejorar y mejorar, a veces no somos capaces de hacerlo nosotros solos. Muchas veces toca buscar ayuda, no siempre, pero para que tengas en cuenta eso, no seas tan duro contigo mismo, sé paciente y no permitas que las otras personas interfieran en los tiempos tuyos. Si las personas te dicen que no estás mejorando en algo, pero tú sabes que si estás trabajando ahí, sería bueno que pongas un límite o analices un poco las personas que tienes cerca a ti. Porque el trabajar en algo, créeme que es muy difícil, es muy difícil. Y el hecho de que tú te estés esforzando y las otras personas opinen de algo que realmente no les importa ni tú les pides su opinión y aparte de eso opinan de una manera negativa, te puede llegar a afectar mucho. Entonces te invito a que también cuando te pasen esas cosas analices un poco las personas que tienes cerca a ti y no siempre creas lo que te dicen. A veces las personas no tienen el contexto de toda tu vida porque es muy difícil que una persona sepa todo lo que tú haces y sepa todas las cosas que tú estás haciendo para trabajar en ti mismo. Espero que de alguna u otra manera todo lo que les dije les haya servido de algo, les haya hecho reflexionar en algo. Es un lado de la autoestima en el cual vi muy poco contenido. Muchas veces lo que vemos en los demás no es lo que nos funciona a nosotros. Sin embargo, la mayoría de las veces la gente intenta promover que lo que les funciona a ellos es un estándar y lo mismo es para todos y no es así. Quiero agradecerles a las personas nuevas que están llegando. Últimamente me mandan muchos mensajes, veo muchos comentarios nuevos, lo cual me llena muchísimo y me da muchísima felicidad. Les agradezco mucho, mucho, mucho por montones el apoyo que le están dando al podcast, tanto en Spotify como en YouTube. Los invito a que se suscriban, aunque eso es como que muy de YouTube, como de 2015. Pero igual, suscríbanse, puntúen el episodio en Spotify. Me encanta leerlos, así que si quieren dejar su opinión, algo que les hizo pensar, una experiencia que tuvieron, compártala por favor en los comentarios. También los invito a que vean mis dibujos, se pueden conectar bastante y lo complemento bastante con este podcast. Y por allá estamos hablando pues en el Instagram de los dibujos.
Les agradezco por llegar hasta acá de nuevo y nada, que tengan una buena semana y no se olviden de ustedes. Nos vemos la próxima semana como les digo siempre. Chao.